Capítulo 201, Bendición 1. Un círculo mágico floreció del suelo de la alcantarilla. Mientras permanecía inmóvil allí, recibiendo la luz que emitía, el olor mohoso de la suciedad desapareció en la nada. «Estás aquí». Era el templo del dragón en el que estuve la última vez. Pude ver al señor dragón al frente y a 6 miembros de la tribu dragón de pie detrás de él. Debían ser los ancianos que mencionó antes. Tenían ojos de reptil que se abrían verticalmente, pero no era difícil darse cuenta de que sus miradas no eran tan amistosas. Eso exigía un grito de guerra. «Vela. No utilicé estallido salvaje, ya que no había venido a empezar una pelea, pero fue suficiente para atraer la agresividad. Los ancianos fruncieron el ceño mientras me observaban. Sus expresiones parecían preguntar qué estaba pasando. «Lo siento. Solo quería hacer eso». Cuando me rasqué la nuca y me disculpé, el señor dragón, el único aquí con experiencia previa conmigo, comenzó con una mirada extraña en sus ojos. «Tú, no has cambiado». ¿Era un cumplido? Ahora que el grito de autopresentación había terminado, fui directamente al grano. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Podría la bendición del dragón ser otorgada a mí, un bárbaro? El señor dragón dijo que los ancianos decidirían sobre este asunto después de conocerme, pero no sería porque sintieran verdadera curiosidad por mi rostro. ¿Qué clase de verificación querían de mí? «No es nada», dijo el señor dragón. «Antes de llegar juntos a una decisión final, los ancianos se turnarán para hacerte preguntas o peticiones». Entiendo lo de las preguntas, pero ¿a qué se refiere con las peticiones? Bueno, eso tampoco lo sé todavía. Pero si quieres, debes saber que puedes negarte. Sí, claro. Entonces votarán que no. ¿Es porque es una bendición del dragón? Están siendo ridículamente estrictos. ¿Qué te parece? ¿Lo harás? Refunfuñé para mis adentros, pero asentí con la cabeza, aunque empezaba a pensar que le estaban pidiendo mucho a alguien que devolvía la espada cazadragones, pero una bendición del dragón valía tanto. Bien, entonces está decidido. No tiene sentido perder el tiempo, así que empezamos de inmediato. Bien. A mi respuesta, el señor dragón miró a los ancianos detrás de él para empezar a verificarme. La primera en dar un paso adelante fue una de las 2 únicas dragonas. Voy a empezar. Debido a la naturaleza de la tribu de dragones no tenía sentido adivinar su edad basándose en su apariencia, pero por la atmósfera que desprendían sus ojos y su tono de voz era la más joven entre ellos. Bjorn, hijo de Yandel. ¿Cuál es tu mayor deseo? Tan pronto como escuché esa pregunta, tuve una idea del propósito de esta audiencia. Era realmente una verificación, al pie de la letra, para saber qué clase de persona era yo antes de transmitir el arte secreto de la bendición del dragón a alguien de otra raza. Contemplando esto por un momento, respondí honestamente. ¿Era para volver a la Tierra? Aún así, ese era solo un objetivo secundario. Sobrevivir. Mi máxima prioridad siempre había sido la supervivencia, pero eso había cambiado un poco. La supervivencia seguía siendo la máxima prioridad, pero ahora había algo que añadir. Si es posible, con mis compañeros de equipo. Incluso mientras respondía así, sentí una extraña emoción. Desde que aterricé en este extraño mundo, esta podría haber sido mi mayor transformación. Entonces, ¿qué pasa con la retroalimentación de esta respuesta? Ya veo. La mujer dragón me observó con ojos significativos e hizo una pregunta más. Si tu sacrificio pudiera salvar a un compañero de equipo, ¿qué elegirías? Pensé que cada uno haría una pregunta. No tienes que responder si no quieres. La mujer dragón habló con una voz como si eso realmente no importara. Me limité a contestar honestamente una vez más. Todavía no lo sé. Si me preguntaban si tomaría la misma decisión que el mago del equipo Halfwed, Rao Wardwalkie, esta era mi única respuesta. Sabía que ninguna palabra o resolución tenía sentido antes de que llegara a esa situación. La muerte siempre ponía a los humanos en un banco de pruebas. Pero cuando llegue ese momento, elegiré lo que tenga que elegir. Entonces podrías haber contestado simplemente, sí. La dragona me observó con ojos interrogantes. Lo descarté brevemente, diciendo, no quería responder así a la pregunta. Eso tampoco estaría bien contra él. La mujer dragón, que no tendría ni idea de por lo que yo había pasado, me miró fijamente un momento antes de dar un paso atrás. Mis preguntas terminan aquí.
Era difícil discernir si le había gustado o no mi respuesta por su expresión. Antes de que pudiera recuperar el aliento, empezó el siguiente turno. Soy Jorna Beanuteres. Un hombre de mediana edad con un físico casi tan robusto como el mío hizo una petición en lugar de una pregunta. Pelea conmigo. Era una propuesta hecha con un desahogo subyacente de miedo del dragón. Respondí sin dudarlo un instante. De acuerdo. Como guerrero bárbaro, sería ridículo rechazar esa oferta. Además, también era una buena oportunidad. Un anciano de la tribu de los dragones sería al menos equivalente a un explorador del séptimo piso. Si podía luchar contra él sin miedo a morir, no había razón para no hacerlo. Ese era mi juicio. Deténganse todos, interrumpió el señor dragón. Acordamos no hacer tales peticiones. ¿Qué hay más seguro que chocar los puños? ¿No es cierto, guerrero bárbaro? Iba a usar una maza. Personalmente pensaba que el equipamiento también era una habilidad, pero afirmé sus palabras. Por supuesto. Ja ja ja. ¿Me caes bien? Supongo que mi respuesta le satisfizo ya que el macho hombre dragón estalló en carcajadas. Aunque no creí que aceptara sin dudarlo. Los otros ancianos también parecían encontrar interesante esta situación. Entonces, ¿qué harás? Entonces haré una pregunta antes de continuar. El macho dragón preguntó con voz decepcionada, Bárbaro, ¿qué es lo que más temes? Lo primero que me vino a la mente fue la muerte. Sin embargo, dar la misma respuesta que en la primera pregunta no sería bueno para una entrevista en muchos sentidos. Respondí a esto con un poco más de especificidad. Luchar contra alguien más fuerte que yo. ¿Qué? El macho dragón ladeó la cabeza como si no me hubiera oído bien. Tarde se dio cuenta. ¿Crees que soy más débil que tú?, preguntó con voz airada. Negué con la cabeza. No, no lo creo. Pero acabas de... No tenías intención de matarme, ¿verdad? No, pero... Le corté y murmuré secamente, debo luchar porque tengo miedo. Cada vez más. Sabía que esto podía sonar poco bárbaro para algunos, pero, ¿y qué? Esta era la verdadera esencia de un bárbaro. Afortunadamente, parecía que el significado detrás de mis palabras se transmitía bien. Prepararse para ese momento en lugar de huir porque tienes miedo, esa es una respuesta razonable sin duda. El macho hombre dragón sonrió satisfecho. Interesante. ¿Son todos los bárbaros como tú? En cierto modo. De hecho, fue Ainar quien me enseñó lo que era la vida de un guerrero, y los consejos que me dio luego me mostraron el camino a seguir cuando me vi abocado a un callejón sin salida. Ya veo. Mi pregunta termina aquí. Pronto, el macho hombre dragón volvió a su posición con una sonrisa satisfecha en la boca. Al menos una cosa podía saberse, definitivamente tenía un voto. La tercera también era una pregunta, no una petición, y una pregunta bastante extraña, además. ¿Tú, estás enamorada de alguien? No. Tu respuesta llegó un poco tarde. Supongo que tienes a alguien en mente. La mujer dragón de ojos somnolientos volvió a su posición sin más preguntas. El cuarto turno comenzó así. Pondré a prueba tu perspicacia. Un abuelo dragón de pelo gris me entregó un objeto. Nada más verlo supe para qué servía. Era un anillo rompecabezas. Ahora, desmóntalo todo. Nunca pensé que esta sería una de las misiones. Para ayudarte un poco, debes utilizar el orden y el método correctos para separarlos. Cuando recibí el rompecabezas del anillo, el abuelo dragón sonrió e incluso me dio una pista. Probablemente pensó que nunca sería capaz de resolverlo. Caramba, ¿acaso pensaba que yo era un auténtico bárbaro o algo así? De niño solía jugar con muchos rompecabezas de anillos en el hospital. Te daré todo el tiempo que quieras. A veces es posible llegar a la verdad mediante la persistencia. Cogí el puzzle de anillas y comprobé primero la estructura mirándola hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. Si había tiempo suficiente, era imposible que no pudiera resolverlo. Bueno, ese debería haber sido el caso. Jaja, han pasado 5 minutos. Maldita sea. ¿Qué demonios es esta cosa? Han pasado 10 minutos. ¿Algo más cerca todavía? Admití honestamente que recibir más tiempo no era probable que condujera a una respuesta. Así que solo quedaba un método, gigantización. Mi cuerpo se hinchó en un instante.
Agarré las anillas con mis manos agrandadas y las estiré hacia los lados. Crují. Por fin conseguí separar los 7 anillos. ¿Qué estás haciendo? Lo separé. Eso no tiene sentido. Nunca me dijiste que no lo rompiera, respondí con seguridad. Eso era porque ya me había dado cuenta de la trampa de este rompecabezas. Este anciano dijo al principio que estaba poniendo a prueba mi perspicacia, no mi intelecto. También insinuó que era una verdad que se alcanzaba a través de la persistencia. Eso significaba que este anillo era imposible de resolver. Probablemente me lo dio para ver cómo resolvía un problema sin respuesta. Así. Puedes resolverlo así. El abuelo dragón se tiró al suelo inexpresivo y jugueteó con el rompecabezas que ahora tenía unas cuantas piezas de más. Sus ojos parecían muy tristes. Ejem. Esto no se puede conseguir en ningún sitio. ¿Quién es el siguiente? Hice todo lo posible por ignorar al abuelo dragón y me volví hacia los ancianos, que reanudaron la comprobación. La quinta pregunta era sobre mi pasado. ¿A cuánta gente has matado hasta ahora? Recordé a cada persona en mi mente y les di el número exacto. Entonces el anciano me preguntó por qué las había matado. La respuesta no fue difícil. Los métodos de asesinato variaban, pero la razón era realmente una sola. Porque intentaron matarme. Ya veo. El anciano que hizo la pregunta asintió y dio un paso atrás, con lo que terminó el quinto turno. En poco tiempo, la audiencia de confirmación estaba en su etapa final. No sabría decir si había ido bien. Bueno, el anciano que me dio el acertijo probablemente se oponga. El hombre dragón machista probablemente votará que sí. ¿El resto? Bueno, no estoy seguro. Entonces ahora es mi turno. Pronto, un hombre guapo de unos 20 años se adelantó e hizo una pregunta. Solo ha dicho la verdad. Como si tuviera la capacidad de discernir la verdad. Eso me hizo sentir reticente, pero hasta ahora había respondido a todas las preguntas con la verdad. Mi juicio era que, si me eliminaban, entonces no era demasiado tarde para empezar las negociaciones al estilo KB, abreviatura de K bárbaro. Lo hice. Entonces hemos terminado. Ese fue el final de la audiencia de confirmación. El señor dragón intercambió miradas con el último hombre y abrió la boca. Parece que tendremos que hablar entre nosotros un poco más, para que puedas descansar. ¿Tengo que esperar mucho? Bueno, parece que terminará en 1 hora. Bueno, en ese caso, guiado por la mujer dragón que hizo la primera pregunta, me dirigí al interior del templo y llegué a una habitación. Como mencionaron descansar, pensé que seguramente me guiarían a una recepción para invitados. ¿Eres el bárbaro que debía venir hoy? La habitación tenía un ocupante anterior, un niño dragón con aspecto de adolescente. Me miró y se rió. Vaya, eres súper feo. ¿Qué demonios? ¿Quién era ese niño insolente? Mi mente se quedó en blanco ante el repentino golpe, pero me reí tranquilamente como un adulto. Jaja, parece que no tienes madre. Si recibieras una educación adecuada en casa no dirías mentiras tan extrañas. Bjorn Yandel era de aspecto varonil, pero de ninguna manera feo. Fin el capítulo 201. Capítulo 202, Bendición, 2. Antes de embarcarte en un viaje de venganza, cava 2 tumbas. Estas son las palabras de Confucio. Pero en el libro que leí solo estaba escrita esa frase, no se revelaba su intención. Entonces, ¿qué quería decir realmente Confucio? ¿La importancia de la resolución? ¿O lo autodestructivo y peligroso que era elegir la venganza? Para mí, en el siglo XXI, no había forma de saberlo, así que opté por interpretarlo de la forma que más me conmovía. Sí, Confucio sabía que cuando vas a pegar a alguien, tienes que estar preparado para que te peguen a ti también. Pero supongo que no lo sabía. Me quedé mirando a la chica que me había atacado personalmente desde el primer encuentro. Ella estaba mirando al aire aturdida. Esas palabras, ¿qué significan? No lo entiendo. No había palabras difíciles, así que lo que no entendía era la situación, no mis palabras. Bueno, quizás no. Tengo una madre. La niña me fulminó con la mirada mientras gritaba. Le respondí brevemente, ¿la tienes? Quiero decir, ella falleció, pero... La niña se estremeció y se interrumpió. Para ser sincero, yo también me quedé un poco sorprendido. Nunca pensé que respondería afirmativamente a esa pregunta. Sin embargo, no hubo problema. Por supuesto.
Asentí como si ya lo supiera. ¿No tenía madre? ¿Y qué? Lo mismo ocurría con Bion Yandao, que creció sin madre. Además, debido a las características de la tribu de los dragones, este chico solo era joven en apariencia. Probablemente era mayor que yo en la vida real, lo que significaba que no había razón para dejar de castigarla por ese ataque preventivo. Pero ¿cómo, supiste? Se nota. Se nota. Sí. Si recibieras una educación adecuada en casa no dirías esas mentiras. Cuando respondí como si eso fuera obvio, la niña rechinó los dientes. Aunque maldecir a los padres como insulto no existía en este mundo, uno no podía evitar ser sensible con los temas relacionados con la familia. ¿O estaba equivocada? Discúlpate, bárbaro. Mentir. No he mentido. La niña, que hasta cierto punto se había recuperado mentalmente, estalló en cólera al ser acusada de decir una mentira. Por alguna razón eso me heló un rincón del corazón en cuanto lo oí. Pensar que lo negaba con tanta vehemencia. Así de sincera fue al llamarme súper fea. A Bion Yandao le habría dolido, pero tampoco era un problema. Un cabárbaro siempre devolvía las cosas multiplicadas por 10. Así era yo. Ni siquiera te das cuenta de que has mentido, ¿eh? Miré a la niña con ojos compasivos. Qué triste, pensar que tú tampoco tienes padre. Yo tengo. Yo tengo padre. Maldito loco. La niña me cortó con un grito. Aquí dejé de provocarla. Esto debería bastar para que se diera cuenta de que meterse con un bárbaro podría acarrearle grandes problemas. Además, esta era la tierra natal del pueblo dragón. Espera, ¿pero por qué el anciano permanece en silencio? Solo al darme cuenta de la sensación de alienación entonces, me di la vuelta. Entonces vi al anciano dragón observándome divertido. Increíble. Nunca he visto a alguien hacer enojar tanto a la señorita Penitaseauros. Para decir eso, ella era una niña demasiado emocional. Incluso en este momento estaba resoplando y mirándome, excepto que yo estaba concentrado en otra cosa. ¿Señorita? El anciano añadió un honorífico al nombre. Eso significaba que el estatus de esta niña dentro de la tribu dragón era considerable. Espera, ¿este es el chamán? El chamán dragón era una posición similar a la del único chamán bárbaro. En pocas palabras, la bendición solo podía ser realizada por ella. Oh, ¿no lo sabías? ¿Cómo iba a saberlo? Cuando me volví lentamente, el chico me miraba con ojos aún más agresivos. ¿Qué? ¿Quieres disculparte ahora? Había una evidente mueca de desprecio en sus labios. Después de contemplarlo un rato, decidí seguir con esa actitud. Chico, ¿por qué debería disculparme? ¿No quieres grabar la bendición? Eso era cierto, pero incluso un chamán estaba por debajo del señor dragón, el jefe. Si él daba el visto bueno, este chico no tendría más remedio que grabarme la bendición. Eso lo decidirá el dragón mayor. El chico sonrió satisfecho ante esas palabras. Ah, ¿te refieres a mi padre? Me quedé helada a media carcajada. ¿Era la hija del señor dragón? La chamán de la tribu y la hija del antiguo dragón anciano, efectivamente, no podía tener un estatus más elevado, pero la opción de disculparme se borró de mi mente. Eso no era propio de bárbaros. Más que nada, si me disculpaba, solo estaría admitiendo que era súper feo. ¿Qué estás mirando? ¿Nada? ¿No estoy mirando nada? Tras la impactante revelación de identidad del chico, ella y yo nos enzarzamos en una guerra de nervios en incómodo silencio. Después de que pasara mucho tiempo así, el mayor organizó una reconciliación. Parece que es suficiente. No, era correcto ver esto como una reprimenda. Bion Yandao, tus comentarios anteriores al chamán fueron muy groseros. El lugar donde estás es el templo en el que habita nuestro espíritu. Aunque seas un bárbaro, debes mostrar respeto. La anciana señaló mis errores con calma y lógica, y luego dirigió su mirada a la niña, que se reía para sus adentros. Lo mismo digo de usted, señorita. ¿Yo también? Bion Yandao es el invitado del dragón mayor y el salvador de nuestra tribu. Fue una falta de respeto criticar su apariencia en la primera reunión. Pero yo no mentí. Hay momentos en que uno debe permanecer en silencio. Aunque sea la verdad. La niña bajó la cabeza con abatimiento. Sin embargo, no sentía ninguna satisfacción. ¿Qué es esto? ¿Un insulto indirecto?
callarse, aunque fuera la verdad. Eso significaba que ella estaba de acuerdo en que yo era súper feo, sin embargo, estaba mal decirlo en voz alta. Hay una reunión a la que debo asistir, así que... Pronto, el anciano me abandonó a mí y a mis doloridos huesos. Era incómodo permanecer de pie, así que me tiré al suelo. Así fue como empezó el silencio sofocante. Fue el chico quien habló primero. Cuéntame. ¿Qué? He oído que eras un explorador. ¿Alguna historia interesante? ¿Por qué debería contártela? El chico me miró molesto ante mi pregunta. Las palabras tienen poder. Y yo tengo la capacidad de sentir la naturaleza de ese poder. No lo entiendo. Necesito acostumbrarme a tu longitud de onda para poder grabarte la bendición después o no. Probablemente por eso mi padre te envió aquí antes. Era la primera vez que oía hablar de palabras portadoras de longitudes de onda, pero hubo otra cosa que me llamó más la atención. Hablas como si ya se hubiera tomado una decisión. Si fuera un rechazo, no te habrían traído a esta sala. Entonces, ¿qué están discutiendo allí? No lo sé. Supongo que pensaron que de otro modo parecerían demasiado fáciles. De alguna manera, pensé que realmente podría ser el caso. De todos modos, entonces di algo. Tienes que seguir hablando para que pueda leer tus longitudes de onda. Así será menos pesado para tu cuerpo durante el proceso. No podía acostumbrarme a esta actitud lógica porque difería de su primera impresión, pero la seguí obedientemente. Algo por lo que tengas especial curiosidad. ¿Por qué te convertiste en explorador? Dices cosas extrañas. Nacemos guerreros. Si no luchamos, morimos. ¿Quieres decir que no tuviste elección debido a los impuestos? Bueno, para decirlo de otra manera. Nuestras condiciones no son tan grandes como las vuestras. Oh, ya veo. La tribu del dragón no pagaba impuestos. Esto se debía a que hicieron una gran contribución en la guerra de hace miles de años. Por otro lado, las otras razas luchaban por pagar impuestos todos los días. He oído que se puede pedir dinero prestado a nivel racias. ¿No es el caso de los bárbaros? Sonreí amargamente ante la genuina curiosidad que había detrás de su pregunta. Sí, no es para nosotros. Los enanos obtenían una reducción de impuestos cuando se convertían en herreros. La gente bestia y las hadas tenían ocio financiero cuando ayudaban en las labores agrícolas y ganaderas del árbol de los gnomos. El palacio concedía préstamos sin intereses a los exploradores hasta su segundo año en el oficio para que no sufrieran la muerte por impuestos. ¿Pero los bárbaros? Bueno, tenían armas impresionantes, para empezar. Una vez que me convierta en jefe de la tribu empezaré por reunir donaciones y arreglarlo todo. Objetivamente, los bárbaros eran los más atrasados. Se necesitaban mejoras en muchas áreas. Pero creo que mi expresión no era tan buena. Suficiente de esto, ahora cuéntame sobre eso. El chico cambió primero de tema. ¿Qué? Escuché que peleaste con el tío No, el cazador de dragones. Oh, eso. Ese era mi único punto de contacto con el chico, así que dramaticé un poco lo que pasó en ese momento y se lo conté. No fue mucho, solo quité las partes que podían ser desventajosas para mí, como conseguimos la esencia del ogro, cosas que podían hacerla sospechar que éramos espíritus malignos, etc. Era una historia interesante incluso sin eso. Rao Wardwalkie. Es un nombre que creo que recordaré durante mucho tiempo. Como todos los que escucharon esta historia, el niño se concentró más durante la parte sobre Dwalkie. Este tipo de reacción me hizo sentir orgulloso por dentro, porque sentía que él también estaba siendo reconocido por los demás. La espada. Así es como la conseguiste. Realmente eres un ignorante. De todos modos, ¿y después? ¿Qué pasó después? Cuando la historia sobre el cazador de dragones terminó, naturalmente saqué a relucir la parte sobre encontrar un nuevo compañero de equipo. Aquí escuché algo bastante interesante. ¿Lo sabías? Mi hermana podría haberse unido a ese equipo. Sonaba como si estuviera hablando del contrato de 2 años de compañera de equipo que el señor dragón propuso. ¿Qué clase de persona es tu hermana? Ella es amable. Pero está tan ocupada que no la veo a menudo. No, estoy preguntando qué tan fuerte es ella, no su personalidad. Siempre sentí un poco de curiosidad al respecto, así que me moví para hacer algunas preguntas más, pero al final no pude. La puerta se abrió justo a tiempo.
He oído que os habéis peleado, pero parece que os lleváis bien. El señor dragón entró y sonrió al vernos charlando. Gracias a eso, me enteré de una cosa, la anciana no le contó lo que le dije antes. Si se hubiera enterado de lo de la educación en casa, no habría podido poner esa cara. Entonces, ya está el resultado. Ya está. Vaya, podías haber empezado con eso. ¿Cómo ha ido? Hemos decidido acceder a su petición. Ya veo. Asentí y miré al chico. Me di cuenta de que podía haber dado en el clavo. El resultado ya estaba, pero tener una reunión de 1 hora era por puro orgullo. ¿Por eso hacían esas preguntas tan raras? Cuando surgieron esas dudas razonables, el señor dragón murmuró en voz baja, sin embargo, hay una condición. ¿Condición? Se confirmó a través de la iglesia de Reatlas que has recibido el oráculo. Un día, probablemente te reunirás con Rigo Degos, el cazador de dragones. Bien, ve al grano. Si puedes matarlo cuando llegue ese momento, tráeme su corazón. ¿Corazón? ¿Por qué necesitas eso? Ya que era una condición ponderada, decidí preguntar la razón primero. La respuesta vino del chico. Es por mi culpa. Cuando ese evento sucedió, yo fui el que maldijo al tío. Maldición. Una maldición que convirtió a Regal Vagos en un dragón, pero no en un miembro de la tribu de los dragones. Fue la razón por la que su uso del discurso del dragón estaba restringido y ni siquiera podía utilizar correctamente la espada caza dragones que robó traicionando a su propio pueblo. Espera, no era una maldición dejada por el dragón anciano anterior. Así es como lo conoce el público. Pero en verdad, fue mi hija quien puso esa maldición. Ya veo. Sentí que estaba escuchando la historia secreta de la tribu de los dragones, pero eso no era importante ahora. Entonces, ¿qué tiene que ver el corazón con la maldición? Como precio por lanzar la maldición, mi tiempo está congelado. Me he vuelto incapaz de salir de este templo por el resto de mi vida. ¿Quieres decir que puedes volver a la normalidad si tienes su corazón? El chico no respondió a mi pregunta. El señor dragón solo murmuró apenado, al menos, eso es lo que creemos. De pronto me pregunté. Tal vez por eso propuso proporcionarme una compañera de equipo durante 2 años, para que me siguiera a todas partes y, una vez apareciera el cazadragones, lo matara y le trajera el corazón a su hija. Entonces, ¿cuántos años tiene? Al principio supuse que era unos años mayor que yo, pero ahora que lo veo no lo creo, ya que el anterior dragón mayor murió hace más de 30 años. Bueno, sus palabras y acciones siguen sin coincidir con su edad, pero habiendo vivido solo en el templo, eso tiene sentido. Entonces, ¿qué vas a hacer? De acuerdo. Si mato al cazador de dragones, me aseguraré de sacarle el corazón y traértelo. Entonces está hecho. No era una condición particularmente difícil, así que me salté más negociaciones y acepté la oferta. Ahora era el momento de recibir el pago por adelantado de la recompensa. Entonces, ¿cuándo será posible grabar la bendición? Puedes hacerlo esta noche si quieres. El chico respondió a mi pregunta. Pero antes debo preguntarte esto. ¿Qué tipo de bendición quieres recibir? Necesito saberlo para poder prepararme. ¿Cuáles son las bendiciones? Pregunté solo para confirmar, juzgando que podría haber una diferencia con respecto al juego. ¿No lo sabes? Pensé que lo habías preguntado porque sí. Solo sé una con seguridad. ¿En serio? Entonces supongo que tengo que explicar el resto. El chico puso cara de fastidio, pero aún así explicó cada una en detalle. Escuchándolo, no había ninguna diferencia significativa con el juego. La primera es la bendición del dragón de tierra. Cuando se grababa, las estadísticas adicionales obtenidas de una esencia aumentaban un 20%. La bendición del dragón de tierra tenía una buena sinergia conmigo, ya que las estadísticas por defecto eran importantes para mí. En realidad, aquí no había opciones con mala sinergia. La segunda es la bendición del dragón volcán. Si la primera era de estadísticas, esta era un tipo que aumentaba el rendimiento de todas las habilidades. En mi memoria, era de alrededor del 30%. Si elegía esto, el tamaño de mi gigantización crecería aún más y el rendimiento de piel de hierro y columpio también aumentaría mucho. Por último, está la bendición del dragón marino. A diferencia de las otras bendiciones, esta era la única en la que subía un valor fijo. El efecto era +1,00 de poder del alma.
Teniendo en cuenta que el poder del alma aumentaba en 10 cada vez que subías de nivel hasta el nivel 5, te harías una idea de lo alto que era ese número. Si elegía esto, el tiempo de duración de la gigantización subiría varias veces a la vez. Hasta que no comiera unas cuantas esencias de núcleo más, no me quedaría sin MP. Bien, aquí acaba la explicación. Entonces, ¿qué elegirás? ¿Cuál de los tres elegiría? El chico incluso me ofreció amablemente más tiempo para pensar, pero me negué firmemente. Elegiré esto. Ya tenía algo en mente. Fin del capítulo 202. Capítulo 203, Bendición, 3. La bendición del dragón era uno de los pocos rasgos que hacían que la raza del dragón fuera tan tramposa. A diferencia del discurso del dragón, esta bendición podía grabarse en otras razas. Sin embargo, el número de estos casos se podía contar con las dos manos. Uno debe acumular cierta amistad con la tribu de los dragones y superar una búsqueda oculta en ese estado para penetrar en ella. Si eliges como personaje a un enano, con el que no se llevan bien, ni siquiera tendrás la oportunidad de intentarlo. Por supuesto, yo era un bárbaro, no un enano, pero en realidad había renunciado a la bendición. Las condiciones de la búsqueda oculta eran una locura en sí mismas, pero según mis investigaciones, estas búsquedas prácticamente habían desaparecido en esta época. Habían pasado 150 años en el universo del juego. El problema que era un quebradero de cabeza para la tribu de los dragones en los libros de historia se afirmaba que había sido resuelto por cierto héroe. Espera, si puedes hacer eso por esto, ¿no significa que los otros tampoco son imposibles? Recordé las pocas piezas ocultas que ya estaban bloqueadas y organicé mis pensamientos. Tal vez aún era posible tomar esas rutas. Aunque no fuera así, había cosas que estaban completamente bloqueadas por el sistema del juego. Solo te lo digo por si acaso, pero no puedes elegir múltiples. Como bárbaro, tu cuerpo no podrá soportarlo. ¿Qué quieres decir con que mi cuerpo no podrá soportarlo? Tal como dije. Morirías. Así que eso no funcionaría. Podría intentarlo si yo insistía, pero no tenía intención de ser tan testaruda. El precio era mi vida, después de todo. Escuché que el número de personas que grababan más de 2 bendiciones era solo unos pocos, incluyendo al señor dragón. Eso era lo mucho que le costaba al cuerpo. Entonces, ¿tu decisión? Puedo darte más tiempo si quieres. No, está bien. Seguiré con esto. Sacudí la cabeza y sonreí. Eso era porque la decisión estaba tomada antes de que yo llegara. Bendición del dragón marino, esto no, seguro. El poder del alma era un recurso importante, pero si lo distribuía adecuadamente para una cacería, no sentiría que me faltaba nada. No era como si yo fuera un hechicero en primer lugar. Solo necesitaba el mínimo. La bendición del dragón del volcán no estaba mal. Como la combinación de habilidades se ajustaba al crecimiento, la mejora del rendimiento no se detendría en el 30% y sería aún mayor. Recibiré la bendición del dragón de tierra. Sin embargo, al final decidí que era mejor aumentar las estadísticas que las habilidades. La razón era sencilla. Muchas de mis habilidades dependían de las estadísticas. Si la estadística subía un 20%, el rendimiento de la habilidad sería mucho mayor. Buena elección. Supongo que estás siendo consciente de él. El señor dragón asintió ante mi elección. Parecía pensar que estaba teniendo en cuenta al cazadragones en mi decisión, así que simplemente estuve de acuerdo. Después de todo, no es que no tuviera ese pensamiento. Silencio del alma, el maldito discurso del dragón tramposo de vagos, reducía los PM a cero e impedía que uno usara sus habilidades, razón por la cual tuve que luchar contra él con el cuerpo desnudo. Sin embargo, si me preguntaban si esto era el factor decisivo de mi decisión, tampoco era eso. La bendición del dragón de tierra tenía un efecto oculto. Pero es imposible que estos tipos no lo sepan. Entrecerré los ojos ante el señor dragón y el chico. Sin embargo, no me sentí especialmente decepcionado. No tendrían la lealtad de decirle eso a alguien de otra raza. Para empezar, no necesitaba ese tipo de consideración por su parte. Eso es todo, entonces. Os dejo con ello. Una vez tomada la decisión, el señor dragón se hizo a un lado con una sonrisa encantada. Pásalo bien con mi hija. Tío, eso suena mal. Después de que el señor dragón se fuera, el chico y yo hablamos hasta el anochecer. El tema principal de conversación fue sobre mis exploraciones hasta el momento.
¿Tengo que hablar de mí? Eso sería lo mejor. Te lo dije antes, hay poder en las palabras. Cuanto más hables de tu forma de vida, más fácil me resultará detectar tus longitudes de onda. Si tú lo dices. Esto me resultaba más cómodo que divagar sin sentido, así que le conté mi historia mientras filtraba algunas cosas. Ni siquiera había pasado un año entero desde que me convertí en explorador, pero tenía más cosas que contarle de las que pensaba. ¿Sería por eso? Ya está oscureciendo, ¿cuánto falta? Incluso habíamos cenado durante la conversación y ya era de noche, pero supuse que aún no era suficiente para grabar la bendición. Todavía no. Tus longitudes de onda son extrañamente difíciles de leer. Sí, así que sigue contándome lo que decías. ¿Hasta dónde te dije? Bosque Doppelganger. Me lo contaste hasta que conociste a los otros exploradores y te diste cuenta de que algunos eran de la ciudad subterránea. Habiendo llegado a este lugar a plena luz del día y hablando todo el día, ya había llegado a los últimos acontecimientos. Después de esto, ya no me quedaba nada de qué hablar. Estaba un poco preocupado, pero cuando se lo dije sinceramente, parecía que ya no había necesidad de leer mis ondas. Creo que esto es suficiente. ¿Eso significa? Sígueme. Ahora grabaré la bendición en tu cuerpo. Cuando seguí al chico al interior, vi una cueva oculta tras una fina tela. Una cueva conectada a la pared de un edificio, ¿eh? Se siente como si estuviera en una exploración o algo así. Al entrar en la cueva durante unos minutos, apareció una cavidad de unos 40 metros cuadrados que contenía una cama y algunos muebles. Las joyas incrustadas en el techo creaban una luz suave y humo, dando la impresión de un espacio místico. Ahora, túmbate aquí. La cama es demasiado pequeña para tumbarme. Me tumbaré en el suelo. Cuando me tumbé en el suelo fríamente, como un bárbaro, el chico rió entre dientes y empezó a prepararse para grabar la bendición en mi cuerpo. No tardó mucho. Tomaba la forma de un tatuaje, pero, en última instancia, el núcleo de una bendición era la habilidad especial del chamán. ¿Dónde lo quieres? ¿Qué tamaño tiene? Más o menos así. La niña extendió la palma de la mano y me la mostró. Era mucho más pequeño de lo que pensaba. ¿Importa la ubicación? No, no importa. ¿Por qué lo preguntas? Quiero grabarla en un lugar donde los demás no puedan verla normalmente. Después de todo, era la bendición de otra raza. Hasta que me convirtiera en jefe y cambiara las reglas de la tribu, estaría en problemas si me descubrían. ¿En algún lugar donde otros no puedan verlo? Algo vino a la mente de la niña y su mirada se movió naturalmente hacia un lugar. Luego puso una mueca. Eso, va a ser un poco difícil. Cuando seguí su línea de visión, me asusté de verdad. Dios santo. ¿Quién demonios se había hecho un tatuaje ahí? Puedo hacerlo hasta la zona del culo. Sí, claro. Está bien, hazlo aquí. Le dije el lugar que tenía en mente desde el principio. ¿La planta del pie? Oh, ya veo. Este mundo era más cercano a una cultura occidental. Como llevaban zapatos dentro de casa, casi no había motivo para mostrar el pie desnudo. El chico parecía convencido antes de expresar una duda. ¿Pero no puedo grabarlo entre tus tatuajes? No creo que se note mucho. ¿No llevas siempre una armadura encima? El chamán se dará cuenta. Ah, supongo. Por supuesto, teniendo en cuenta la personalidad del chamán, no me molestaría por ello. Pero aún así quería ocultarlo todo lo posible. No se sabía cómo acabarían las cosas en el futuro, y el chamán era extrañamente desconfiado. Eso es todo, entonces. ¿Puedo empezar? Por supuesto. Dolerá bastante. No pasa nada. Acaba rápido si puedes. A pesar de la advertencia del chico, no me preocupé demasiado. ¿Podría ser tan doloroso como la impresión del alma? Incluso si la resistencia al dolor no funcionaba en mí, no tenía miedo. Soy un bárbaro. Los bárbaros eran aquellos que siempre avanzaban después de una lucha. ¿Es así? El chico sonrió ambiguamente antes de sacar una llama blanca sobre su dedo. CHHHHH. Habló mientras me abrazaba la planta del pie con el fuego. Puedes gritar. Oh, ¿es así? La bendición del dragón de tierra habita en tu alma. Todas las estadísticas adicionales aumentan un 20%. Grite con todas mis fuerzas, ¡ah!
Este no era el momento de preocuparse por la cara de bárbaro. Asterisco estadísticas del personaje asterisco. Bjorn Yandao. Nivel, 5. Físico, 555. Espíritu, 198. Habilidad especial, 191. Nivel de objeto, 3.068. Poder de combate general, 1.907,6, nuevo y 176,6. Esencias adquiridas. Golem cadáver, rango 7. Héroe orco, rango 5. Ogro, rango 3. Mantícora, rango 5. El proceso de grabar la bendición del dragón de tierra en la propia suela fue corto. ¿Tardó quizás 3 minutos? Comparado con la impresión del alma, que podía llevar horas, fue solo un momento. Sin embargo, el tiempo consumido fue similar al final. Eso fue porque tan pronto como terminó, perdí el conocimiento. ¿Estás despierto? Cuando abrí lentamente los ojos, pude ver al chico sentado contra la pared, leyendo un libro. Debo haberme quedado dormido. ¿No te has desmayado? Muy gracioso, de verdad. Ignoré su burla y comprobé primero la hora. Eran las 9 de la mañana, hora de empezar un nuevo día. Bebe. Volví a servirme el agua que me había dado y me levanté. Estaba muy cansada mentalmente, pero sentía una gran vitalidad en el cuerpo. Como mis estadísticas habían subido un 20%, no podía no notar la diferencia. Ya lo estaba deseando. Aparte del golem cadáver, mi número de esencias de rango 5 o superior era actualmente de solo 3. Solo con rellenar esos huecos, mis estadísticas aumentarían tanto como con una esencia de rango alto. Chico. Es Penitaceuros. ¿No quieres que te llamen niño? De acuerdo, Penitaceuros. Incluso mientras recitaba su nombre, como ella pidió, se sentía extraño. Se suponía que era el nombre de un humano o de un dinosaurio. Solo llámame Pen. De acuerdo, Pen. De todos modos, ¿ya ha terminado? Sí. Afortunadamente, terminó bien. Pero por si acaso, ven a visitarme en otra ocasión cuando puedas. Nunca lo había grabado en otra raza, así que podría haber efectos secundarios. Vale, si tengo tiempo. Haz tiempo. Ya se lo he dicho a papá. Dándole un, vale, a medias, ambos salimos de la cueva. Para volver a donde estaba, pregunté por el paradero del señor dragón. Papá estará donde estabas tú primero. ¿Quieres que te guíe? Puedo encontrarlo yo solo. Después de recibir lecciones de guía de Rottmiller, confiaba en memorizar el camino. Justo cuando estaba a punto de salir, su voz vino de detrás de mí. Lo siento. Dije lo siento. Ayer. Por ser sincero y llamarte fea. Me reí entre dientes. Estaba confundido si esto era una disculpa o buscar otra pelea, pero como un adulto, decidí simplemente señalar los hechos. No soy fea. ¿Qué? Soy guapo como un hombre. Pen me observó en silencio antes de asentir ligeramente. Vale. Parecía que había conseguido inculcarle la ideología correcta de la belleza antes de que el mundo la manchara. Hasta la próxima. Entonces te contaré más historias. De acuerdo. Despidiéndome de Pen, fui en busca del señor dragón. Entonces, después de entregar la espada Dragon Slayer, volví a la alcantarilla en la que estaba originalmente a través de discurso del dragón. El familiar olor a suciedad hizo desaparecer todo apetito. Contemplando por un momento si volver y dormir un poco, apresuré mis pasos. Realmente está conectado con la ciudad. Tal y como oí decir a Amelia, cuando seguí el túnel secreto, apareció una salida que conducía a la ciudad. Estaba en el distrito 8, al lado del distrito 7, donde yo vivía. En un principio, iba a reunirme con Misa y Ainar para conocer su situación actual, pero estaba demasiado cansado para eso. De todos modos, los veré dentro de unos días. Me tapé la cara con la capucha que había traído y compré el pincho que me pidió Jing Jing antes de volver. Aquí está el pincho de la tienda que mencionaste. Les pedí el sabor más picante como un hombre. Se quedó mirando. ¿Por qué no dices nada? ¿No estás contento? Estoy feliz. Demasiado callado. Soy muy feliz. Jing Jing se regocijó enormemente, haciendo que mereciera la pena arrastrar mi cansado cuerpo para traerlo de vuelta. Viendo esto, pude quitarme un peso de encima.
Ahora que le había advertido que podía volver en cualquier momento, Bifron no volvería a su estado anterior de la noche a la mañana. ¿Estás llorando? Es porque el pincho es picante. TSK. Es porque lloras tan fácilmente que se te cae el pelo. Cierto. Ahora me voy a dormir, así que no me despiertes. Después de haber dormido casi un día entero desde mi regreso, pasé más tiempo durmiendo como si quisiera disfrutar de mis últimas vacaciones. Así pasó el tiempo y por fin llegó el día. Vela. Era el final del corto, pero largo, exilio. Recibiendo la entusiasta despedida de todos los miembros de la organización, me dirigí a la muralla de la ciudad. También tuve un momento de despedida con Jin Jin. Te visitaré de vez en cuando. Sí, jefe. Te estaremos esperando. Aún así, Jin Jin parecía haber recuperado mucho su estado mental desde el primer día. Tras insistir de nuevo en mantener el pasadizo secreto entre nosotros dos, llamé al guardia de la pared. Bjorn, hijo de Yandel. Confirmado. Entonces entré en el puesto de control y pasé por un sencillo proceso de identificación. Una vez terminado, el guardia abrió la puerta desde el otro lado de la estructura de doble puerta. Un caballero de Moslan te dejó un mensaje. Dijo que no te metieras en problemas. ¿Qué problemas? Fue por su problema que me quedé atrapado aquí cuando debería haber acabado con una multa. Refunfuñé al entrar en la ciudad y respiré hondo. Incluso el aire parecía diferente aquí. Extrañamente, hasta la luz del sol parecía más cálida hoy. Pero, ¿dónde están todos? Al regresar a la ciudad tras 20 días de exilio, me quedé un rato en la calle, distraído. Incluso después de unos minutos, ninguno de mis compañeros de equipo apareció. Vaya, esperaba que salieran a saludarme. Bueno, no se habrían enterado de la hora. Apresuradamente cogí un carro y me dirigí a la posada. En cuanto volví llamé a la puerta de Misa. Van. Incluso después de varios golpes, la puerta no se abrió. Tampoco pude oír nada dentro. ¿Está fuera? Era posible que nos hubiéramos perdido cuando salió a saludarme. Eso estaba pensando cuando se abrió una puerta. Van. Era la habitación de Einar, no la de Misa. Bjorn. Einar me saludó con urgencia, parecía como si acabara de despertarse. De alguna manera, floreció una sensación de disparidad. ¿Qué? Al principio empezó en el subconsciente, pero pronto me di cuenta de cuál era la causa de esa disparidad. Si Misa hubiera salido a saludarme, Einar no estaría aquí sola, porque la habría traído con ella. ¿Por qué? ¿Por qué has tardado tanto? Cálmate y cuéntame qué ha pasado. Reprimiendo mi creciente ansiedad, pregunté primero qué pasaba. Misa. Han secuestrado a Misa. Algo había ido mal durante mi ausencia. Fin del capítulo 203. Capítulo 204. Bendición, 4. Misa fue secuestrada, y en la ciudad. Solo oír esto sonaba como si algo grande hubiera sucedido, pero escuché con calma las circunstancias. Si esas palabras eran ciertas, era extraño que Einar estuviera durmiendo plácidamente en su habitación. ¿Secuestrado? Explícalo bien. ¿Qué pasó y cuándo ocurrió? Sucedió ayer. El incidente ocurrió hace solo un día. Al parecer, Einar y Misa volvían de una simple comida en el exterior, pero al regresar a la posada, unos hombres bestia vestidos de negro estaban esperando a Misa. Parecía que venían de casa de Misa. Eso significaba que habían sido enviados por el jefe de su familia. ¿Y qué quieres decir con I? Los hombres bestia le susurraron algo a Misa y se la llevaron por la fuerza. ¿Realmente se puede llamar a eso fuerza? Pregunté solo para confirmar. ¿Te dejó Misa alguna palabra? Dijo que volvería esta noche, así que necesitaba pasar el día a solas. Oh. También me dijo que fuera a saludar a Bjorn, pero estaba tan preocupada que no pude dormir y acabé quedándome dormida. No pude evitar reírme. Aparte de lo de quedarse dormida, incluso le dejó un mensaje antes de irse, así que ¿cómo podía tratarse de un secuestro? Cuando pregunté eso, recibí una respuesta bastante impresionante. Cuando dijo eso, Misa parecía que realmente no quería irse. Si eso no es secuestro, ¿qué es? ¿Llevarse a alguien que no quería ir? Eso sonaba a lógica bárbara común, excepto que yo también era uno de esos bárbaros. Sí, entonces es verdad que Misa fue secuestrada.
Sabía lo inútil que era discutir con un bárbaro sobre si algo era un secuestro o no. ¿Verdad? Yo también me sorprendí tanto que acudí a Aruru, pero me enfadé porque hablaba como si nada. ¿Qué dijo Raven? Que no hiciera nada raro y que esperara en casa hasta que volvieras, Bjorn. Por eso aún no lo he denunciado a la Agencia de Paz Pública. Ok, eso estuvo bien hecho. Era mejor dejar a un bárbaro con un bárbaro. Si eso no funcionaba, era mejor no hablar en absoluto. Entonces, ¿qué vas a hacer, Bjorn? Por supuesto que vamos a entrar, ¿verdad? Misa es nuestra compañera de equipo. ¿Y sabes lo que pasará si hacemos eso? Hablé sin rodeos. Misa también es una guerrera. Tienes que darle tiempo para que se las arregle sola. Eso es. Ya veo. Dijo que volvería hoy, así que, si no ha vuelto esta noche, iré a buscarla. De acuerdo. Cuando le expliqué lo de la vuelta de una manera bárbara, Ainar aceptó de buen grado sin mostrarse terco. ¿Es por la mañana? ¿No tienes hambre? Claro que tengo hambre. Primero, llevé a Ainar a desayunar. Luego escuché lo que había pasado mientras yo no estaba. No había nada particularmente notable, solo días repetitivos de entrenamiento, comer y volver a casa. Parecía que las reuniones regulares con Raven y el señor Oso se habían saltado hasta mi regreso. Oh, Misa también te admiraba por aquel entonces. Dijo que, aunque no lo parezca, Bjorn es el núcleo del equipo, así que no podemos reunirnos sin ti. Oh, ya veo. La vergüenza apareció de la nada. Bueno, era 100 veces mejor que cotillear a mis espaldas. Cambié de tema. ¿Te dio Misa dinero para comida? Oh, pero lo gasté todo. Te dejaré dinero, así que úsalo para comprar comida hasta esta noche. ¿Te vas? ¿Sin esperar a Misa? Quedarme en casa no cambia nada. Necesito hacer lo que tengo que hacer. Misa también querría eso. Después de la comida, metí a Ainar en su habitación y salí. Mi primera parada fue la Torre Mágica. Oh, ¿estás aquí? ¿Cómo te sientes? Gracias al antídoto de Moslan, todo parece estar bien. ¡Qué bien! Debes estar cansado. De todos modos, ¿has oído hablar de la señorita Karlstein? Sí. Planeo comprobarlo yo mismo si ella no vuelve hoy, así que no te preocupes. No estaba preocupado para empezar. Es la señorita Ainar la que está actuando raro. ¿Por qué le molesta que vaya a casa de sus padres? Sonreí amargamente y guardé silencio. A diferencia de Raven, yo conocía las circunstancias que rodeaban a Misa y a su familia, por lo que no tenía más remedio que preocuparme. De todos modos, me enteré de que no pudiste llegar a los acuerdos ya que yo no estaba allí. Quedemos mañana. ¿Y si la señorita Karlstein llega tarde? Entonces volveré y te avisaré. Después le pregunté brevemente por sus últimas noticias, fijamos una hora y nos separamos. La siguiente parada fue la taberna del señor Oso. Oh, por fin has vuelto. Debes estar cansado. ¿Pasó algo mientras estuve fuera? Nada en particular. ¿Pero no debería preguntarte eso? ¿Cómo fue la estancia en Bifron? No estuvo mal. Era un lugar cómodo para vivir. Al igual que con Raven, intercambié breves informes con el señor Oso y le informé del lugar y la hora para reunirnos. Por fin podremos repartirnos ese dinero, dijo. Siento haberte hecho esperar. Podrías haber pedido tu parte antes. No, ese tipo de cosas hay que hacerlas oficialmente delante de todos para evitar problemas. Además, no es que estuvieras de vacaciones. Gracias por entenderlo. Entonces me iré. Después de salir de la taberna, me debatí sobre qué hacer. Todavía quedaba mucho tiempo hasta la cena, así que ¿qué debía hacer ahora? Después de organizar mis pensamientos durante un rato, me dirigí a la biblioteca. No solo era el lugar perfecto para matar el tiempo, sino que tenía que informar de mi supervivencia a alguien de allí. Bjorn Yandao. En cuanto llegué a la biblioteca, Ragna se puso rígida. ¿Cuánto tiempo sin verte? Sonreí satisfecho y hablé despreocupadamente. Estaba a punto de explicar por qué no había aparecido en los últimos 20 días, pero antes de que pudiera hacerlo, Ragna habló primero. Me he enterado. No solo mostraste una habilidad especial en la ciudad, sino que violaste las normas para entrar en el laberinto y, como consecuencia, te desterraron. Oh, así que lo sabía. Bueno, a juzgar por lo que se dijo en la mesa redonda, parecía que era un tema tan conocido como una acción política.
Me alegra que parezcas haber regresado a salvo. Y lo siento. Lo siento. La disculpa no encajaba en absoluto con el contexto. Cuando ladeé la cabeza, Ragnar prosiguió con cautela. Pregunté al camarero por si podía ayudarte, pero me dijo que no podía hacer nada. Seguía sin entender. ¿Por qué se disculpaba y quién era el camarero? Cuando le pregunté, Ragnar se calló como si se le hubiera escapado algo. Yo tampoco indagué, porque era imposible que me lo contara. Parece que está hablando de su situación familiar. Mi enfriada curiosidad por Ragnar volvió a dispararse. Era una maga veinteañera de rango 5 como mínimo, con el tufillo a riqueza que desprendían sus ropas y su varita para empezar, e incluso el mayordomo que acababa de mencionar. Hubo momentos en los que dudé porque trabajaba como bibliotecaria, pero sin duda era noble. Eso también es un poco extraño. Lo había investigado por curiosidad en el pasado. No había ninguna familia noble con el apellido Pembroke. Entonces, ¿cuál era su identidad? ¿Vas a leer? Oh, sí. Tengo intención de hacerlo. Incómodo con mi mirada, Ragnar cambió de tema. Y así entré a leer algunos libros. Bueno, seguro que tendré la oportunidad de aprenderlo más adelante. No era como si hubiera hecho algo para perjudicarme. No sería bueno que un extraño indagara en los asuntos familiares de otra persona cuando ésta no quería hablar de ello. Fuera quien fuera, nuestra relación actual no era mala. De todos modos, hoy tampoco he encontrado la serie libros completos. Leyendo en un sitio hasta que el cielo se oscureció al otro lado de la ventana, despejé lentamente mi sitio y me levanté. Después de descubrir los libros completos por casualidad aquí seguí buscándolos de vez en cuando, pero tampoco encontré ninguno esta vez. ¿Te vas? Hay alguien esperándome. Ya veo. Después de volver a la posada, cené con Ainar y le pregunté qué había hecho hoy. Hoy. Dormí una siesta y visité la Tierra Santa porque estaba aburrido. ¿Tierra Santa? Es divertido enseñar a los jóvenes guerreros. También me recuerda el pasado. A mi modo de ver, ella no es diferente de los viejos tiempos. Bueno, su poder de combate aumentó tremendamente. Vayamos juntos la próxima vez. Todos quieren verte. Ya han pasado 20 días. De acuerdo, vayamos juntos la próxima vez. Después de declarar que me convertiría en el jefe de la tribu, visitaba la Tierra Santa siempre que tenía tiempo para impartir educación temprana, así que acepté sin dudarlo mucho. Después de todo, necesitaba aumentar mi índice de aprobación por adelantado. Jaja, los jóvenes guerreros estarán encantados. Como ambos éramos bárbaros, cuando terminó la conversación, también terminaron nuestras comidas. No volvimos a nuestras habitaciones y esperamos en el primer piso, que hacía las veces de restaurante, porque Misa aún no había vuelto. ¿De verdad había pasado algo? Me preocupé cada vez más a medida que avanzaba la noche, pero por suerte Misa apareció una hora más tarde. Contrariamente a su habitual ropa brillante, estaba vestida de negro. Bjorn. Es Misa. Misa ha vuelto. Ainar corrió directamente hacia Misa y la abrazó. Ah. No lo hagas. No estoy de humor para eso. Misa suspiró y despegó a Ainar de ella. Luego bajó y se sentó frente a mí. Lo siento. Pensaba esperarte aquí. No pasa nada. No soy una niña. De todos modos, ¿cómo te fue en tu lado? Por lo que ha dicho Ainar, parece que ha pasado algo. Oh, eso. Misa se interrumpió y miró a Ainar. Ainar, sube a dormir. ¿Cómo es eso? Calla. Bien. Iré a dormir. Primero hizo subir a Ainar y luego hablamos. Entonces, ¿por qué te llamó tu familia? Bueno, uno de mis hermanos murió así que tuve que asistir. Después de todo, sigo siendo miembro de esa familia. Era por un funeral. Al contrario de lo que me preocupaba, no parecía que realmente se la hubieran llevado a la fuerza. Sin embargo, una cosa era dudosa. Qué extraño. A estas alturas. No fue justo después del cierre del laberinto, así que un funeral en este momento significaba que había habido un incidente fatal en la ciudad. No te preocupes, no es nada extraño. Siempre estaba enfermo. Había que llamar al cura todos los días para que lo tratara. Así que no es el tipo del incidente del Señor del Suelo. Pregunté sin rodeos, entonces, ¿quién era? A juzgar por tu expresión sombría, ¿era el hermano mayor que solía ser amable contigo?
Seguramente no le conoces. Nunca te he hablado de él. ¿En serio? Eso probablemente significaba que era uno de esos chicos que intimidaban e ignoraban a Misa. Entonces, ¿por qué tenía una cara tan sombría? Algo más que el funeral debe haber sucedido, entonces. ¿Cómo lo supiste? No era nada nuevo. Si le decía que lo sabía solo por su expresión probablemente se enfadaría, así que me fui un poco por las ramas. Si solo fuera por el funeral no habrías mandado a Ainar. Sinceramente, ¿por qué eres tan lista? Dime. ¿Qué ha pasado? Bueno. Misa suspiró y continuó. Padre. No, ese hombre quiere que te lleve a casa otra vez. ¿Por qué no podían todos dejarme en paz? El jefe de la familia Karlstein quería volver a verme. Me preguntaba si habría una nueva pista sobre el anillo del espíritu de la escarcha. De todos modos, eso es todo. No tienes que irte. Ya tracé la línea y lo rechacé. Desde que Misa se ocupó de ello, no pensé que tuviera que preocuparme más por este asunto. Al parecer, ella misma le dijo que viniera a verme en lugar de ordenarme que fuera. Si no había noticias, significaría que no era para tanto. Si realmente viene a buscarme, le escucharé y lo pensaré entonces. Siento que algo problemático sucederá si voy allí yo mismo. Entonces, eso concluye este asunto. Cuanto más lo pienso, más me cabrea. ¿Qué demonios piensa esa persona de mí? Funeral o no, ya no le hago caso. Después, conversé con Misa, que estaba rabiosa por independizarse. Le hablé de los últimos 20 días antes de irme a la cama. Asterisco al día siguiente asterisco. Durante la tarde el grupo se reunió. Hacía mucho tiempo que no nos reuníamos. ¿Cómo habéis estado?, dijo Raven. Todos los miembros del equipo Manzana Narak estaban reunidos. El lugar era la taberna de 3 pisos donde habíamos estado celebrando reuniones desde el primer día. El objetivo era el asentamiento final que aún no se había cumplido. Lo escuché entonces, pero quiero escucharlo una vez más. ¿Cuál es el ingreso total? Incluyendo el nudo de llama de zorro que se vendió hace unos días, son 159 millones de piedras. ¿Eso incluye tu coste de mano de obra? Sí. Lo pensé, pero al final, matamos a todos los de ese bando. Parece gracioso reclamar ahora la responsabilidad exclusiva del coste laboral. Así que solo asumí el coste de la probeta por adelantado. Bueno, aunque no fuera por eso, el botín habría caído en nuestras manos después de la batalla. Aún así, me sorprendió. Honestamente, pensé que lo reclamaría todo como suyo. Se había vuelto un poco más blanda últimamente, al menos comparada con cuando nos conocimos. De todos modos, he recopilado los detalles del acuerdo final aquí. Será más fácil para todos referirse a esto. Leyendo el documento que Raven preparó con los recibos adjuntos, comenzamos las liquidaciones oficiales. Los ingresos de piedra de maná se distribuyeron uniformemente. Incluso los ingresos de explorador y de combate se dividieron a partes iguales. Sin embargo, las hierbas cosechadas en el bosque Doppelganger se clasificaron como botín especial, por lo que Raven se llevó el 40%. Las pociones no se vendían, sino que se clasificaban como objetos compartidos. Como los documentos estaban organizados en un formato fácil de leer, las complicadas liquidaciones se llevaron a cabo sin problemas. 30 millones de piedras, ¿eh? Aparte del ligero error, una enorme cantidad de 30 millones de piedras aterrizó en cada regazo, nuestro mayor ingreso hasta la fecha. Pero a partir de ahora, teníamos que empezar a devolverlo. Ahora bien, solo queda la liquidación del botín personal. En realidad, me queda algo de tiempo estos días, así que también he organizado esto un poco. Como es costumbre, está fijado en torno al 70% del precio medio de mercado, así que será mucho más barato que comprarlos de verdad. Raven habló mientras nos miraba a cada uno de nosotros. Primero, señorita Karlstein. Las botas de cuero dotadas de magia de aceleración y ajuste cuestan 2,1 millones. El collar de litinum grabado con refuerzo frío cuesta 2,7. Eso es un total de 4,8 millones. Pero como aquí hay que restar tu parte, solo tienes que pagar 3,84 millones de piedras. Uf. La mochila expansible de la señorita Ainar es de 1,5 millones, eso es todo. Solo tienes que pagar 1,2 millones de piedras. Uf. El carcaj subespacial del señor Ulrich Fried son 2,1 millones.
La coraza de acero son 550.000. ¿Pero por qué cogiste la coraza? Voy a otorgarle magia de ajuste y dársela a Oso de Hierro. No es mala idea. Aunque será engorroso ponérselo cada vez que lo invoques. De todas formas, puedes pagar 2,12 millones de piedras. Aparte de Raven, que no cogió ningún botín personal, todos pusieron su pago sobre la mesa. Entonces llegó mi esperado turno. ¿Cuánto tendría que escupir? Y, por último, señor Yandel. Primero, 3,1 millones por las polainas de Idio. Luego, 3,3 millones por el número 8.667, forajido del yermo. Espera un minuto, deja fuera al forajido de las tierras salvajes. Tengo la intención de mantener esto como un elemento de equipo, no mi botín personal. ¿Objeto de equipo? Puede ser útil contra ese tipo del quinto piso. Será buena idea guardarlo para entonces. HMM. Raven me miró como un empleado de Hacienda mirando a un evasor de impuestos. Al final, estuvo de acuerdo. Eso suena razonable. Aunque me siento como si estuviera en el lado perdedor. Pasemos al siguiente. Antes de que pudiera sentirme aliviado por haberme ahorrado algo de dinero, Raven pasó a los últimos artículos, aquello que podría llamarse la flor y nata de este acuerdo. La esencia de la mantícora y el número 2.988, ficha del cuerpo de guardia. Para empezar, la esencia de mantícora tiene una media de 50 millones en el intercambio, pero ya se le restó el valor de la probeta y también se calculó el valor en base al precio oficial del gremio. Entonces, ¿cuál es el precio oficial? 32 millones de piedras. Maldita sea. Entonces si añado un 70% de descuento aquí, como es costumbre, y resto una quinta parte ya que recibiré un 20% de vuelta como mi parte después de pagarlo. Por la mantícora, estarás pagando 17.92 millones de piedras. Sin embargo, sigue siendo caro. ¿Y la ficha del cuerpo de guardia? Son 52 millones de piedras según el precio medio de intercambio. No era muy diferente del precio en el juego. Asimismo, si añadía un descuento, el valor final era de 29,12 millones de piedras. Entonces, si a esto le sumas las polainas de Idium, es un total de 48.776.000 piedras. Raven sonrió y continuó, ¿has ahorrado algo de dinero? Mantuve la boca cerrada y miré a Ainar. ¿Por qué me miras de repente? Ainar, ¿cuánto dinero me has vuelto a pedir prestado? ¿Me estás robando el dinero? No, solo lo estoy recibiendo de vuelta. De hecho, esta exploración trajo unos ingresos récord. Sin embargo, después de pagar todo lo que había que pagar, ni siquiera mis ahorros hasta ahora eran suficientes. Incluso si incluía el dinero que le presté a Ainar, la cantidad era demasiado grande para pagarla de una vez. Por supuesto, eso no era problema. Ainar, mientras pagas tu dinero, préstame un poco más. HMM. Me dijeron que los compañeros de equipo no deben intercambiar M. Oh, te lo devolveré. Oh, ok. Misa, me gustaría que me prestaras un poco también. Caramba, ¿cuánto necesitas? Los 13 millones que me faltaban los compensé con préstamos de crédito de Ainar y Misa. Como resultado, estaba endeudado. ¿Cuándo iba a pagar esto? Debería esperar encontrarme con un saqueador en el laberinto o algo así. Ahora soy rico. Su depresión por prestarme dinero duró poco. Ainar, que había estado recibiendo cuidados de Misa y míos hasta hacía unos días porque no tenía sueldo, empezó a gastarse el dinero como si no hubiera mañana. Bueno, quizá fuera una exageración. Sí que compraba bocadillos generosamente, pero como los gastos eran tan baratos, no era un gasto que destacara realmente. Bjorn, ¿qué debo hacer con este dinero?, preguntó Misa. Guárdalo. Puedes conseguir un nuevo equipo una vez que estemos de vuelta. De acuerdo. Oh. Yo también. Yo también quiero equipo nuevo. Ten paciencia este mes. Algunos objetos se harán a medida, pero no estarán terminados antes de que abra el laberinto. Debido a lo mucho que se había retrasado la liquidación, decidí aplazar los gastos hasta el mes que viene. Ahora que había ingresado una gran suma, pensaba fabricar las piezas que nos llevarían al séptimo piso, aunque eso significara conseguir solo una o dos piezas. Por supuesto, no podía decirle que se gastara todo el dinero allí. Aún así, ya que has ganado mucho, no lo guardes todo y úsalo donde quieras.
No es por eso que lo ganaste en primer lugar. ¿Puedo hacer eso? ¿Qué pensaba este chico de mí? Crecer era importante, pero no pretendía que sacrificara su vida por ello. Parece que hay algo que querías hacer. Sí. ¿Por qué me miras así? Te estás gastando tu propio dinero. Bueno, no es solo eso. Cuando le envié una mirada interrogante, Misa abrió la boca con cautela. ¿Podemos mudarnos a otro sitio? ¿Qué? Ahora que ganamos mucho dinero, me preguntaba si podemos ir a un sitio mejor. Aquí ni siquiera sé cocinar. No me extraña que observara así nuestra reacción. Reflexioné un rato y acepté. Era porque esta posada empezaba a resultar estrecha. Además, la comida de Misa sabía mucho mejor que la del restaurante de aquí y era más sana. Entonces vamos a ver a dónde podemos trasladarnos con el tiempo. Por ahora, tenemos que prepararnos para el laberinto. De acuerdo. Después de eso fue el primer día ordinario en mucho tiempo. Fue un tiempo tranquilo. Nos reunimos para planificar la exploración, fui a recibir lecciones de guía de Rockmiller, que habían quedado en suspenso, y a veces visitaba el distrito comercial para ver si había algún artículo que comprar. Como siempre, aquellos días pasaron como un rayo. Si están todos reunidos, pongámonos en marcha. Nos reunimos en la taberna del señor Oso, como la última vez. Has entrado en la cueva de cristal del primer piso. Era hora de entrar en el laberinto. Fin del capítulo 204. Capítulo 205. Instante 1. En el interior de un palacio situado en las profundidades de la fortaleza de Noark, un hombre hablaba con alguien a través de una bola de cristal. Amelia Rainwells. ¿Has encontrado al explorador? Todavía no, mi señor. Ya veo. Este fue el primer informe regular desde el cierre de la ciudad. Era natural que aún no hubiera resultados, pero aún así el señor del castillo se sumió en el silencio. Recibió más noticias tristes. Pero, tengo una cosa más que decirte. ¿Qué cosa? Dímelo. Se dice que el palacio distribuirá etiquetas de identificación especialmente fabricadas a los exploradores a partir de este mes. ¿Es un dispositivo mágico? Sí. Explícalo en detalle. Seguro que ya tienes más información al respecto. El señor del castillo escuchó la información de Amelia sobre las etiquetas de identificación que estaban programadas para ser distribuidas por el palacio. Cuanto más escuchaba, más sombrío se volvía el contenido. Las etiquetas de identificación habían sido diseñadas por el mago de palacio. Tardaremos al menos varios meses en conseguir algo similar. Sí, yo también lo creo. Gracias por hacérmelo saber. No te preocupes por nosotros y céntrate en tu misión. Hasta el mes que viene. Después de eso, el señor del castillo cerró los ojos y se sumió en profundos pensamientos. Mucho tiempo pasó así. Ah, estás aquí. Tras llamar al cuestor, el señor del castillo confirmó primero la situación financiera de Noark. Para ser precisos, hizo esta pregunta. Cuestor, ¿cuánto tiempo podemos durar sin entrar en el laberinto? 3 meses, si la situación continúa como ahora. Tras las secuelas de la batalla, la situación no era buena. Sin embargo, nunca había habido un momento en que estuvieran por delante del otro lado, y, por lo tanto, esto era familiar. También era lo que habían hecho sus antepasados. ¿Y si pasamos hambre y resistimos? ¿Cuánto tiempo podemos durar entonces? Tal vez el doble de esa longitud. Ya veo. El señor del castillo asintió brevemente. Luego llamó a su consejero y le ordenó, hasta que dé órdenes, sella el laberinto y asegúrate de que nadie pueda entrar. La reacción será severa. ¿Podemos saber la duración? El señor del castillo respondió con firmeza, al menos hasta que podamos copiar las etiquetas de identificación hechas por el palacio. Si entraban antes, seguramente estarían condenados a una muerte vergonzosa. Hasta entonces, aguantaremos todo lo posible y dejaremos que bajen la guardia. Debían tener paciencia y esperar. Entonces llegaría, seguro, la única oportunidad de cambiarlo todo. Asterisco del lado del prota asterisco. El laberinto se cierra. Eres transportado a Ratonia. La luz entró lentamente por mis párpados cerrados. Cuando abrí los ojos sin prisa, el cielo despejado los llenó por primera vez en mucho tiempo. El aire cálido de la ciudad circulaba por mis pulmones con cada respiración. Sentía el paso del tiempo con todo mi cuerpo. ¿Ya estamos en junio?
Ya habían pasado 6 meses desde que me exiliaron a Bifron. El invierno aquí, que era una broma comparado con el de Corea, hacía tiempo que había terminado e incluso la corta primavera estaba llegando a su fin. Interesante. Era marzo cuando llegué a este mundo. Realmente había pasado más de un año desde que llegué aquí. También lo sentí cuando pagué los impuestos del primer año, pero la extraña sensación permaneció. Para ser sincero, los recuerdos de mi vida en la Tierra empezaban a desvanecerse. Eso era un hecho. Si sumaba el tiempo pasado en el laberinto, mi tiempo aquí ascendería a casi 2 años. Oye, ¿vas a volver enseguida a tu posada? Por ahora. Vamos a lavarnos y a tomar algo. Estamos de vuelta. Confirmando que los alrededores estaban como siempre, dejé ir los pensamientos de mi cabeza. Esta vez tampoco hubo grandes incidentes. Me preguntaba cómo les habría ido a los otros pisos, pero a juzgar por las reacciones a mi alrededor, parecía que no había habido incidentes especiales. Eso me ponía ansioso. Saa. Miré hacia abajo y me revisé las muñecas. Aunque no había pasado mucho tiempo desde que regresé a la ciudad, la etiqueta de identificación grabada como un tatuaje en mi muñeca ya se estaba dispersando como la luz. Era engorroso conseguir una nueva cada vez, pero su funcionamiento era diferente al de las antiguas etiquetas de identificación que podían ser robadas. Casualmente, en la época en que esto salió a la venta, no había rastro de esos bastardos clandestinos. Pensé que ya era hora de que aparecieran. La Tierra tenía un ecosistema claramente distinto al de este lugar, un mundo sin ríos caudalosos ni tierras fértiles para la agricultura. Para sobrevivir, tanto Noark como Ravdonia tenían que crear comida con piedras de maná del laberinto. Pero ya van 6 meses sin noticias, ¿eh? Desde que escuché de Fox que los megaclanes habían formado una alianza en preparación para la emboscada de Noark en la última mesa redonda, estaba aún más ansioso. ¿Dónde se escondían? No era como si hubiera una forma de suministrar comida aparte de las piedras de maná. S.R. Yandel. ¿Por qué has tardado tanto? Mientras organizaba mis pensamientos mientras caminaba, pude ver a Raven saludándome desde lejos. Incluso el señor Oso, que siempre llegaba tarde, estaba allí primero. Tenía algo en que pensar. Podrías haberlo hecho mientras estabas en la cola. Sí, a ella solo le importaba la eficiencia. De todos modos, como llegaba tarde, me disculpé y me puse a la cola. La cola solo tardó unos minutos en avanzar. Eso era porque este era el puesto de control de rango 5. Equipo Manzana Narak, ¿es así? Este fue uno de los muchos cambios en los últimos 6 meses. Yo, Ainar y Nisa habíamos sido promovidos al rango 5, haciendo que el rango del equipo subiera una etapa. Era necesario completar un encargo del gremio para llegar a rango 5, lo cual era un poco engorroso, pero lo hicimos juntos hace 3 meses. Tener un rango bajo estaba destinado a ser menospreciado, y ser menospreciado estaba destinado a causar acontecimientos problemáticos. Vaya, aquí hasta dan caramelos. Bjorn, ¿lo sabías? No lo sabía. Me metí el caramelo que Misa me dio en la boca y lo chupé. Es dulce. Ravdonia era una ciudad infinitamente despiadada con los débiles. Poco a poco, empezaba a sentirme respetada allá donde iba. ¿Vamos a hacer asentamientos mañana? ¿Por qué preguntas lo obvio? Oh. Entonces vamos. A casa. Tras intercambiar simplemente piedras de maná, salimos a la ciudad. El puesto de control de rango 5 incluso ofrecía un baño para mayor comodidad, pero tampoco lo usamos esta vez. ¿Por qué íbamos a hacerlo si podíamos lavarnos en casa? Entonces nos vemos allí mañana. Cariño, estoy aquí. Nos dispersamos frente a la taberna del señor Oso para evitar un incidente de niño perdido y nos dirigimos directamente a casa, a un edificio de 4 plantas en el interior del Distrito 7, que estaba a solo 10 minutos del distrito comercial de Comelby. La primera y la segunda planta estaban ocupadas por nosotros y la tercera y la cuarta por otra pareja de exploradores. Las entradas eran diferentes, así que rara vez nos cruzábamos. El hogar. A diferencia del alojamiento anterior, que era una habitación individual para cada uno, el nuevo hogar era superior en todos los aspectos. De hecho, hacía solo 2 meses que nos habíamos mudado. Era una propiedad que nos gustaba mucho y el anterior inquilino se fue por entonces. Por supuesto, solo la alquilábamos. El precio de compra era una locura. Ya que tardamos mucho en lavarnos, come antes que nosotros si tienes hambre.
Ainar y Misa fueron al baño del primer piso con bañera y yo me lavé en el pequeño baño del segundo piso. Digo pequeño, pero estaba en mucho mejor estado que nuestro anterior alojamiento. Al lavarme con jabón, me reí entre dientes. Esto también puede considerarse un cambio. Teníamos una casa espaciosa con cocina, jabón vendido en talleres, no fabricado en serie, e incluso la costosa cama que compré como una gran inversión. En lugar de ahorrar cada céntimo para volver a casa, empecé a mejorar mi calidad de vida aquí. Sin embargo, no quería considerarlo ineficiente. ¿Cuántos años estaría aquí? Desde que los tesoros del Génesis habían desaparecido, ni siquiera sabía si era posible volver. En primer lugar, ni siquiera sé si tengo que volver. Salí del baño secándome el pelo con una toalla como para sacudirme la débil voluntad. Suaa. Sonaba como si todavía estuvieran lavando abajo. Tenía hambre, pero como la comida de Misa sabía mucho mejor, me senté en el sofá y dormité un poco. ¿Cuánto tiempo había pasado? Te has despertado justo a tiempo. Ven, come. Volviendo los ojos hacia la cocina, que emanaba un olor apetitoso, vi que había una mesa entera puesta. Como éramos dos bárbaros, la mayoría de los platos eran de carne. Intercambiamos conversación casual mientras comíamos. Ah, vale. ¿Te llevas hoy el equipo? Debería. Hay que cuidarlo bien para usarlo mucho tiempo. Cuando acabemos de comer, pásamelo todo junto. Yo iré solo. Vale. ¿Pero vas a ir a la forja de Ikurodo otra vez? Al menos deberíamos usarla a menudo. No es que se necesite una habilidad especial para inspeccionar armas. Con el paso del tiempo, el enano había abierto una forja. Llevaba ya unos 3 meses, pero como era un negocio en el que los clientes habituales hacían la base, parecía que no se podía evitar una pérdida. Sin embargo, parecía ir mejorando. Pero, hablando de Ikurod. Si su tienda fracasa, volverá a explorar, ¿verdad? Esa pregunta, no la digas delante de él. Ah, ¿estoy loco? Yo también tengo cerebro, ¿sabes? Solo estoy un poco preocupada. Jaja, Misa, ¿por qué estás tan preocupada? Si falla, podemos usarlo como nuestro mayordomo. Un mayordomo. Ikurod es divertido. ¿Qué creía que era un mayordomo? No sabría decirlo, pero tomar al pie de la letra lo que decía una bárbara sería una tontería. Diciendo que sería divertido, intercambiamos conversaciones sin sentido y nos reímos entre nosotros durante un buen rato. Entonces me voy a la forja, así que vosotros dormid primero. Vamos contigo. Está bien. No voy a ningún sitio importante. Dejando que los niños se echaran la siesta, recogí el equipo y me dirigí a la forja del enano. Luego, dejándolo para su inspección y reparación, volví a casa y también me tumbé en la cama, una cama extra grande que se compró por la friolera de 350.000 piedras. Sí, esto es. Satisfecho con la suavidad inmutable, cerré los ojos. Por alguna razón me acordé de los viejos tiempos. ¿Fue cuando se cortó el último vagón y tuve que dormir en Comelvi con Misa? En aquel momento me pregunté cuándo podría dormir en una cama así todos los días y suspiré que me quedaba mucho camino por recorrer. Hacía más de un año que había llegado a esta ciudad. Ya no me asustaba la sangre que salpicaba mi cuerpo, y más bien sentía que los días sin sangre eran más incómodos. A estas alturas, ya no sentía nada por hacer daño a los monstruos, ni siquiera a la gente. Antes de irme a dormir, me preguntaba si vivía más como un ser humano que entonces. La siesta que duró hasta la mañana siguiente terminó con la visita de Misa. Dijiste que te ibas más tarde. Despierta. Ah, gracias. ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer? No, se supone que tengo que comer fuera. Oh, ¿en serio? Cuando me lavé y me preparaba para salir, oí ronquidos en el primer piso. Parecía que Ainar seguía durmiendo. Como referencia, Misa y yo estábamos usando cada uno un dormitorio en el segundo piso. Aunque había 2 habitaciones en el primer piso. Honk. Esta chica roncaba más fuerte que yo. La habitación restante en el primer piso solo se utilizaba como trastero. Entonces nos vemos en la taberna más tarde. Vale, nos vemos. Me despedí solo de Misa y salí de la casa. En lugar de coger el carromato, me dirigí a Comelvi, que estaba a 10 minutos andando. Cruzando la muralla del castillo y caminando 30 minutos más, llegué al andén público donde habíamos acordado encontrarnos.
Raven ya había llegado. Llegas tarde. El vagón llegó hace mucho tiempo. Creo que hoy has llegado pronto. TSK, eres demasiado rápido para tu propio bien. Venga, vámonos. Antes de que me muera de hambre. Tras reunirnos con Raven, comimos en el restaurante que frecuentábamos y recorrimos las tiendas generales y los intercambios para deshacernos del botín de nuestra exploración anterior. Esta vez las ventas fueron mayores de lo habitual. Esto era gracias a una esencia de rango 5 que había aparecido en el mundo oculto al otro lado del espejo de Milo Rodden. Parece que pasará algún tiempo hasta que se venda. Distribuyamos el pago con mi dinero y lo recibiré aquí más tarde. Nos parece bien, pero ¿te parece bien? ¿Por qué no estar de acuerdo? Esperar a que se venda y volver a reunirnos para repartirlo es engorroso para nada. Eso era cierto, pero habíamos seguido con este método hasta ahora juzgando que nos traería menos problemas. ¿Qué? ¿Qué es esa mirada? Nada. No parece nada. Te equivocas. Luchando por contener la risa, avancé. Ahora que lo pensaba, esta chica también había cambiado mucho, aunque seguía esforzándose por ser sincera. Eso terminó más rápido de lo que esperaba. Esperemos en la taberna. Después de vender todo el botín, nos dirigimos a la taberna que era nuestro lugar de encuentro. Como era de esperar, nadie había llegado todavía. Es mejor así. La última vez ni siquiera tuve tiempo de organizarme. Después de pedir solo bebidas, Raven sacó un trozo de papel y empezó a anotar por adelantado todos los asuntos del acuerdo para hoy. Tardó más de lo que esperaba. Cada vez que le preguntaba por ello, ella siempre decía que no era para tanto. Gracias. De repente, siempre te encargas de las cosas problemáticas en nombre de nuestro equipo. Si hubiera siquiera otra persona que pudiera hacer esto aparte de mí, no lo habría hecho. ¿Por qué no me pagas mientras estás en ello? Vale, lo haré. ¿Cuánto quieres? Los demás estarán encantados de hacerlo. No importa. No es como si pudiera hacerme rico con ese dinero. Caray, si no fuera por ese tono de voz, habría sido mucho más popular. Oh, pensé que sería la última. A medida que pasaba el tiempo, el señor oso llegó. Pronto llegaron también las hermanas cuerpo a cuerpo. Así empezaron los acuerdos. Son 8.5 millones por persona. Gracias a que Milo Rodden escupió un espejo, una suma global aterrizó en nuestras manos. Mi deuda ya estaba pagada desde hacía 2 meses, así que todo este ingreso fue a parar a mi bolsillo. Entonces hablemos ahora de otra cosa. Una vez terminado el acuerdo, hicimos planes para la siguiente exploración mientras tomábamos copas y comíamos cómodamente. Bueno, en realidad sería correcto llamar a esto un aviso. No iremos más a la garganta del fuego infernal. ¿Perdón? ¿Por qué no? Durante el último medio año, habíamos estado cazando en la garganta del fuego infernal y habíamos usado el espejo para entrar en el mundo oculto un total de 3 veces. Habíamos terminado la exploración de la cordillera de ceniza y el lago de lava que no habíamos podido abordar antes. No fue demasiado difícil. Junto con el orbe de fuego que dificultaba el daño por fuego, nuestro poder de combate era mucho mayor que cuando entramos por primera vez en ese lugar. ¿Hay alguna razón por la que debamos dejar el lugar que es más compatible con nosotros e ir a otro lugar? Como se estaba divirtiendo en la garganta del fuego infernal, Raven expresó su preocupación por mi decisión. Sin embargo, esta cuestión no podía comprometerse. No podemos quedarnos en el 5.º piso para siempre. Ya es hora de explorar otros lugares. Habíamos obtenido todo lo que podíamos de la garganta del fuego infernal, así que era hora de pasar al siguiente capítulo. Entonces, ¿a dónde vamos? Cañón Escarcha. Cañón Escarcha. Misa se interrumpió y me miró. A diferencia de la garganta del fuego infernal, ella sabía que era un campo que podría ser oportunista para ella. No se equivocaba. Cañón Helado dejó caer varias esencias que tenían buena sinergia con Misa, que era una exploradora de atributos fríos. Esa es una de las cosas que yo también busco. Una vez que consigamos esa esencia, Cañón Escarcha habrá terminado. Después de eso, planeaba reunir solo los puntos de experiencia de los 2 campos restantes del reino del gran demonio y allanar el camino hacia el 6.º piso. Sin embargo, nos llevaría otro año llegar hasta allí. Aún así, hemos llegado lejos. Eso era lo que estaba pensando cuando una luz emanó del anillo de Vic que llevaba en el dedo. Bjorn, ¿es qué?
A diferencia de la primera vez, no lo negué ni me engañé. Ni siquiera intenté frotarlo con saliva para recomponerlo. Eso no cambió nada, de todos modos. Se han cumplido las condiciones de activación de la bendición de las estrellas. La segunda enredadera que bloqueaba mi bandera de la muerte relacionada con la cazadora de dragones se rompió. Maldita sea. Fin del capítulo 205.